Cualquier actividad antropogénica en su mayor parte genera residuos. Estos pueden ser residuos sólidos, domiciliarios, urbanos o industriales o entre otros. Estos a su vez requieren de diferentes procedimientos para su tratamiento y su disposición final. La gestión de los residuos incluye distintas etapas, ya sean relacionados con su almacenamiento, recolección, transferencia, procesado y su posterior disposición final. Este último puede llevarse a cabo en un relleno sanitario. Entonces, ¿qué viene a ser un relleno sanitario? Es una alternativa para la disposición final de los residuos sólidos en el suelo, donde mediante técnicas se trata de ocupar la menor área posible. Por esta razón hay un proceso de compactación para reducir su volumen y posterior a este proceso cubrirlos con una capa de tierra. Con esta metodología se busca reducir los diferentes impactos ambientales causados por los productos generados de estos residuos. Previo a la construcción de un relleno sanitario, la selección de un buen lugar para su ubicación es importante, por lo cual se consideran diferentes aspectos, tales como que no existan afloramientos de agua cerca de la zona, o humedales, bordes costeros, zonas de inundación o zonas de derrumbe. Los rellenos sanitarios son grandes pozos de desechos donde llegan a parar toda aquella materia orgánica e inorgánica de residuos domésticos, industriales, a las afueras de las ciudades comúnmente. Estos tienen una capa que evita el contacto directo con la superficie. Son sellados por una capa de igual forma y por tierra. Pero para evitar el contacto con el suelo, esta capa no evita la emisión de gases a la atmósfera. Es más, la nieve y el agua que transcurre por estos rellenos sanitarios, por contacto con todas las basuras, todos los desechos, la basura que ha sido depositada, termina lixiviando todos los contaminantes en el fondo del relleno sanitario. Este relleno sanitario funciona acumulando todo este lixiviado. En algunos casos, los rellenos sanitarios tienen una bomba para extraer este lixiviado y evitar que se acumule de esta forma. Otros lixiviados poseen una red de tubería de gases para aprovechar en forma de calor estos gases y que no sean emitidos por completo a la atmósfera. Sin embargo, siempre está el riesgo y se da el hecho de que las membranas que protegen la tierra de los rellenos sanitarios y de los lixiviados en específico se deterioren y se lleguen a romper, haciendo así que el lixiviado tenga contacto con la capa exterior de la tierra y sea liberado sin ningún tratamiento. Una vez que son perforadas estas membranas, ya no hay vuelta atrás, ya que no se puede liberar, destapar todo el relleno sanitario para poder sellarla otra vez. Por lo tanto, todos los lixiviados, los contaminantes son liberados a la superficie y llegan a tener contacto con la tierra. Generación de lixiviados en un relleno sanitario. Esta generación va a depender mucho en qué etapa de la descomposición de la materia se encuentren, ¿no? los residuos, ya que no va a ser lo mismo encontrar un lixiviado que se ha formado en la fase aeróbica que un lixiviado formado en una fase mucho más avanzada, ¿no? Porque la composición va a variar. Bueno, en la fase 1 tenemos la fase aeróbica, en la fase 2 un proceso de fermentación, en la fase 3 fase anaeróbica, una fase 4 la metanogénica, y una fase 5 donde no precisamente va a terminar el proceso de descomposición, pero va a haber mucha menos
carga, mucho menos emisión, ¿no?, de componentes. Por ende, la composición, la concentración de determinados componentes en los lixiviados va a disminuir, ¿no?, como por ejemplo la presencia de metales, por así decirlo. En la fase aeróbica, vamos a encontrar que todo lo biodegradable se descompone por presencia de oxígeno, se inicia la formación de CO2, las moléculas de gran peso molecular, como proteínas, se hidrolizan a aminoácidos y las grasas y ácidos grasos, glicerol. Va disminuyendo la cantidad de oxígeno. En una fase 2 vamos a encontrar que se da en condiciones anaeróbicas la producción de ácidos orgánicos. Se producen ácidos orgánicos, lo cual va a variar el pH, ¿no? Y como vamos a ser un medio ácido, esto va a favorecer la liberación de metales. En la fase 3, la fase anaeróbica, ciertos microorganismos de emisión de metano van a emitir metano. Se reduce la generación de CO2, ya no se genera tanto CO2 como se generaba al principio. El DBO se incrementa en esta fase, ¿no? En la fase 4, en fase metanogénica, se va a dar una alta presencia de bacterias anaerobias, se va a dar mucha más emisión de metano, por ello el nombre, metanogénica. Se va a encontrar otra variación de pH, ¿no?, esta vez aumentando, ya no disminuyendo, como se había encontrado antes. La cantidad de DBO empieza a disminuir y esta fase dura alrededor de 10-25 años, ¿no? Por eso el factor tiempo es muy importante en cuanto a esto. Y la fase 5 no necesariamente es la fase donde se acaba, ¿no?, sino que más bien va disminuyendo la emisión que se da de, por ejemplo, metano, CO2, de los gases que va a emitir, se disminuye, no necesariamente termina. Y claro, la composición de los lixiviados va a variar dependiendo de en qué fase, en qué etapa se formen estos lixiviados, ¿no? Entonces, como se irá viendo a lo largo del video, uno de los agentes contaminantes son los lixiviados de rellenos sanitarios, que bien nosotros lo entendemos como el producto final, que son los líquidos, pero antes de llegar a esto se requiere comprender cómo se forma este lixiviado, cuáles son las fases de formación, como se vio anteriormente. Una vez hecho esta caracterización físico-química, es recién donde se aplica un tratamiento específico, o dependiendo de las necesidades y de la composición misma del relleno sanitario. Puede ser materia orgánica, minerales, entre otros. Es recién ahí donde se elige qué método vamos a usar. Puede ser métodos comunes como la oxidación Fenton, el tren de tratamiento como la electrocoagulación, la coagulación, la floculación, la sedimentación, e incluso otros métodos recientes como la electrocoagulación secuencial, la electrooxidación y el proceso PMSV con ferritos de algún metal, como en este caso el cobre. Entonces, de acuerdo al método que tratemos nosotros, podemos obtener una pureza de agua de hasta el 99%, la cual puede ser aplicada a distintos campos, como campos de regadío, regadío de carreteras para contrarrestar los materiales particulados, para usar ese mismo agua en trabajos industriales. Y bueno, eso sería todo.